Queridos amigos, queridos líderes, sean todos bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección del ciclo del discipulado. Estamos desarrollando esta lección que tiene como título general Continúe creciendo. Y la lección de esta semana está relacionada con las batallas del nuevo discípulo y es la lección número 2. Que Dios bendiga este estudio siguiendo el ciclo del aprendizaje, motivación, exploración del texto y después la aplicación y la creatividad, que es la forma práctica que vamos a desarrollar como seres humanos en la vida de cada uno. Entonces vamos ahora rápidamente a hacer una oración y está con nosotros el pastor Everon Donato, quien es el coordinador de las sesiones discipuladoras de la División Sudamericana y director de Ministerio Personal también. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí una vez más. Vamos a hacer una oración entonces. Sí. Querido Dios, gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu Biblia, tu palabra, una vez más. Envía tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, comprender las enseñanzas en nombre de Jesús. Amén. Amén. Un hombre rico quería contratar una persona para conducir su carro y entonces él dijo que pagaría un buen salario. Así que se presentaron varias personas, varios candidatos y el mismo dueño comenzó a preguntar a los postulantes y les dijo: ¿a qué distancia ustedes pasarían cerca de un precipicio? La mayoría de postulantes respondieron que pasarían tan cerca como a 15 centímetros, a 20 centímetros. Uno de ellos dijo a 12 centímetros, hasta que uno más osado dijo a 5 centímetros. Pero el dueño no se conmovió hasta que vino otro postulante y dijo: yo pasaría lo más lejos del precipicio. El dueño entonces, sin dudar, lo contrató. ¿Saben? El foco de la lección de esta semana es entender que en tiempos de crisis y de tentaciones, nosotros tenemos un ayudador. Y vamos a ver la naturaleza de la tentación y cómo Dios nos libra de ella. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. La naturaleza de la tentación tiene dos grandes agravantes en la lucha contra el pecado, pastor Everon. Uno proviene de afuera para adentro y el otro de adentro mismo. Es decir, las tentaciones vienen de afuera y hay otro agravante que somos nosotros mismos, que no es nuestro corazón. ¿Cómo es en qué consisten estos peligros que nos rodean y cómo podemos identificarlos? Bien, pastor, la tentación o las pruebas, las batallas, tienen dos dimensiones. La primera dimensión es una dimensión cósmica. El apóstol Pablo habla sobre eso en el libro de Efesios. Quizás podemos dar aquí una mirada y leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Y habla lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Mire, aqui Paulo está narrando aqui uma situação de conflito cósmico. Aqui é o grande conflito que Pablo está apresentando para nós. Mi luta, tu lucha, la luta de um novo convertido é, em primeiro lugar, contra Satanás, sus ángeles, todos os principados del mal. Assim que temos que ter a consciência de que estamos lutando contra nosso maior inimigo, nosso adversário, que é o diabo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas, a veces le echa la culpa a la esposa, le echa la culpa a los hijos, le echa la culpa al vecino, al jefe de trabajo, en fin. Pero en realidad, todas las luchas del cristiano están relacionadas con algunos elementos de fuerzas espirituales que están constantemente queriéndonos destruir, ¿no? No podemos perder esta visão,
Porque la Biblia habla que el diablo está como un león, Rugiente. ¿sí? Y él está cerca de nosotros, procurando a alguien a quien destruir, a quien destruir. Así que él es un enemigo, un adversario que es malo, que quiere destruir, que quiere acabar con una familia, con la felicidad. Así que la primera dimensión de la lucha que enfrentamos es una dimensión cósmica, un gran conflicto. Ese es el pan de fondo, ¿no? Background. Ahora, la segunda dimensión que debemos tener en nuestra mente es la dimensión personal. Nosotros Luchamos contra una naturaleza que ya existe desde que nacemos, dice la Biblia, ¿no? sí, luchamos contra nosotros mismos. El peor enemigo a ser vencido es nuestro yo. Así que el apóstol Pablo también nos presenta algo en Romanos capítulo 7, versículo 15 y versículo 20. Él habla lo siguiente: realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y en el verso 20, y si hago lo que no quiero, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está hablando de su lucha contra su naturaleza carnal, su naturaleza pecaminosa. Nosotros lutamos contra nuestros deseos, nuestras pasiones carnales. E aqui é uma luta intensa, e Pablo já era um homem convertido, aqui já estava convertido ao cristianismo, já havia tomado sua decisão sincera ao lado de Y Cristo. era bautizado, ¿no? Sim, já era bautizado, e aún assim, Pablo enfrentava luchas. Quiere decir que el que ya nació de nuevo no dejará de enfrentar luchas. Y también él no está inmunizado contra caer en cualquier tentación. Ahora, ese asunto se agrava un poco más porque el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Sabe cuáles han sido nuestras luchas y él vuelve a la carga. Si es como aquel luchador que sabe que su pierna está quebrada y le golpea en la misma piedra, en la misma pierna, ¿no? Es eso lo que hace el diablo. Sabe dónde nosotros tenemos debilidades y exactamente allí él coloca sus tentaciones, su empeño en esas tentaciones. Sim, verdade. E é interessante compreender aqui que é o conceito de perfeição que a Bíblia habla. Para nós outros, e quizás para um novo convertido, um maestro que está ensinando a um novo convertido, verá que este novo convertido não quer pecar. Ele se bautizou porque não quer pecar, pero podrá cair, porque esta é uma possibilidade que a Bíblia habla. É certo que vamos a cair. Especialmente los niños que nacen y que comienzan a caminar, se caen más. Porque estão aprendendo, é um processo, não? Hay que tener paciencia. Por eso es que no es fácil. A veces las personas que nacen con todo entusiasmo llegan a la iglesia, se bautizan y después de una semana, 2 semanas parece que tuvo un problemita aquí y nosotros en vez de ayudarlo, lo comenzamos a criticar, ¿no? Perfección. Cuando sabemos que esa es su lucha, está teniendo una lucha, tenemos que orar más en relación, alrededor de él. Ahora, un asunto también importante es ayudarlo a cómo superar esos ataques o cómo defendernos de esos ataques. Isso. Y allí la Biblia tiene algunos consejos muy sabios, ¿no? Muy interesante, pastor. Perfección en la Biblia no significa nunca caer, no significa nunca pecar, significa caminar con Dios. Así que con eso en mente, nosotros encontramos en la Biblia promesas que pueden nos ayudar a vencer nuestras batallas. Una de las promesas para vencer nuestras batallas está en Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde habla lo siguiente: vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Pastor, la primera cosa necesaria es vivir según el Espíritu, o sea, permitir que el Espíritu de Dios habite en nuestros corazones. Yo encuentro muy interesante ese texto porque dice que debemos satisfacer los deseos o de la carne o del espíritu. Sí. Ahora, fíjense ustedes, cuando nosotros queremos satisfacer los deseos de la carne nunca se satisface, porque es como la picazón, más te rascas, más te pica. Ahí ustedes van a encontrar, por ejemplo, ustedes
querían hacer tal cosa pecaminosa y lo hicieron y quieren más. Y quieren más, no les satisface. Por eso alguien que entra en problemas, digamos, de pureza sexual, quiere más, quiere más. Alguien que quiere dinero, quiere más dinero, quiere más dinero. Alguien que miente, tiene que mentir más para pagar las horas. Es decir, siempre queremos más, pero al final del camino no nos hemos satisfecho. Por eso es que la única cosa que satisface plenamente el corazón del ser humano es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Porque entonces el diablo vendrá con sus ofrecimientos y nosotros diremos, mira, estoy satisfecho porque ya tengo mi corazón. Estoy pleno de Cristo, ¿no? En Estoy Cristo pleno Jesús, ¿no? del Espíritu Santo, ¿no? Y ahora, tal vez por eso es que si las cosas del mundo no nos satisfacen plenamente, nosotros definitivamente no fuimos hechos así para esas cosas, fuimos hechos para vivir la plenitud en Cristo Jesús y por eso es que fuimos creados para vivir en el cielo y poder tener la satisfacción en las cosas de Dios, ¿no? Verdad. Y en 1 de Juan capítulo 2, 1 habla que tenemos un abogado junto a nosotros que es Jesucristo. Aunque vengamos a caer, Él está listo para nos defender. Esto me hace recordar lo que aconteció en un navío, estaba enfrentando una gran tempestad y las personas temían por sus vidas y entonces un hombre tuvo una idea. Subió hasta la cabina donde estaba el capitán para saber si realmente iban a ahondar o no. Y entonces cuando llegó allá, el capitán estaba con el leme en su dirección. Con el timón, ¿no? Con el timón en su dirección y lo miró y sonrió. Y él bajó tranquilo y llegó para las personas y dijo, amigos, el barco no va a ahondar porque el capitán sonrió para mí. Así que él estaba tranquilo porque había esperanza en la sonrisa del capitán. Así Cristo hace con nosotros, pastor. Con cada nuevo convertido, en sus batallas, crea, Cristo está sonriendo para ti. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La primera cosa que nosotros tenemos que reconocer es que todos tenemos una batalla espiritual a trabar todos los días. Si tú no eres consciente de eso, no te vas a preparar para la lucha. Un ejército que no sabe que tiene una lucha, simplemente no se va a preparar y no va a luchar. Todos tenemos una lucha diaria. En segundo lugar, nosotros no podemos vencer esa batalla por nuestras fuerzas, con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Al contrario, nos vamos a tal vez desesperar y terminar peor que antes. Entonces, la única manera es buscar ayuda en Dios. Y cuando nosotros tenemos una lucha así, Dios está dispuesto a socorrernos. No tengas miedo, ten claridad de esto. Pastor, ya he luchado tanto y parece que Dios no viene a mi encuentro. Entonces, tal vez algunas prácticas espirituales todavía necesitan fortalecer esa fe. Tenemos que orar con intensidad, tenemos que leer la Biblia regularmente hasta alcanzar una madurez y confianza mayor. Tal vez nosotros estamos descuidando la acción misionera de ayudar a otras personas, porque el que está más preocupado en sí mismo y no se preocupa de los demás va a sufrir también. Entonces vamos a aplicar esta lección para tener éxito espiritual. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Este momento tal vez sea el momento más importante de la lección. Ustedes están percibiendo que a lo largo de todas estas lecciones hemos tomado varias decisiones y parece que todas tienen el mismo mensaje. Lee la Biblia, estudia la lección, ora con tu Dios, haz el trabajo misionero, porque no hay otra receta. Dios no va a inventar otra receta. Sabe que la comunión con Dios nos va a fortalecer. Sabe que la oración nos va a fortalecer. Sabe que el trabajo misionero nos va a ayudar a desprendernos del egoísmo. Entonces son recetas permanentes de la Biblia. ¿Por qué no tomamos una vez más la decisión? Imagínense ustedes, en la clase del ciclo del discipulado, todos los sábados tomando la misma decisión va a fortalecer
este deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a tomar la decisión en un papelito, firme otra vez. ¿Cuál es tu decisión? Voy a leer la Biblia todos los días. En segundo lugar, voy a orar por una persona para ayudarla. Otra vez, sí, otra vez. Vale la pena. Que Dios te bendiga. A dejar en las manos de Dios tus luchas, tus problemas, tus preocupaciones y poder quedar aliviado. Porque la única persona en quien tú puedes tener plena satisfacción no son las cosas del mundo, son las cosas de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, las decisiones que estamos tomando y que seamos más que vencedores en esa batalla contra el mal. En el nombre de Jesús. Amén.